Fujimori habría omitido información en su declaración jurada, hoja de vida que se presenta ante el Jurado Nacional de Elecciones. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, habría dejado de lado el presentar la información relativa a su participación en acciones en una empresa en la cual es socia. Y nos estamos refiriendo a la información que hoy ha sido publicada en todos los medios y que ayer explicáramos en el Ágora Popular. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Reciban el cordial saludo de Raúl Arias y de todos aquellos que conformamos el grupo de Ágora Popular, siempre en la Plaza San Martín, y del Partido Cívico Obras. Estamos siempre atentos a vuestro servicio. La información con la cual iniciamos es la siguiente. Según el informe del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, que después de analizar la información consignada por Keiko Fujimori, y de lo cual se han demorado más de 10 días, ha concluido que la señora Fujimori habría presentado información falsa en su declaración jurada. Esta es la hoja de vida que todos los candidatos tenemos que presentar para simplemente transparentar nuestras acciones. En un acápite, en un lugar donde se tiene que declarar sobre si es accionista o no de empresas societarias, miembro de un directorio, de un consorcio o de alguna corporación o empresa, en fin, Keiko dejó de señalar, o sea, omitió el decir que es parte de una empresa llamada Summit Products S.A. y también la empresa Kiara 29, empresa de responsabilidad limitada. Bueno, esta última, como es obvio, es una empresa en la cual lleva el nombre de una de sus hijas y en la cual ella es socia o miembro mayoritario por el número de acciones que tiene. La señora acá, también conocida en diversos círculos de la política nacional, no solamente dejó de lado esta información importante, en la cual pues dejó en blanco aquello que debió de haber llenado. Nos estamos refiriendo al rubro 8, la declaración jurada de ingresos, de bienes y rentas, que son los bienes inmuebles del declarante y la sociedad de gananciales, para ver si es titular de acciones, de participaciones. Bueno, la señora Keiko consignó que no tenía ninguna información por declarar. Pero los del Jurado Nacional de Elecciones, a través pues, de un informe, el número 7 de 2026 de Lima Centro, señalaron que no era así. Ellos habían investigado, hicieron su trabajo, bueno, por fin, hicieron su trabajo y señalaron que sí había un registro en la SUNAR, en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Y es una información empresarial sobre la señora Keiko. Sí, se trataría de 3.500 acciones en la empresa llamada Kiara 9 EIRL. Es una empresa de su hija Kiara Villanela. Ella está participando en esta empresa y también en la empresa Summit Products. Se tratan de 3.500 acciones. Incluso en esta última, la de la señora Kiara, su hija, se presenta como titular y gerente al mismo tiempo. Claro, esta es una omisión de información que le va a acarrear a la señora Keiko Fujimori solamente una multa. Si se confirma, claro, a pesar de los descargos que ya ha emitido Fuerza Popular, su partido político, si se demuestra aún así que ella ha mentido, va a tener que pagar solamente una multa que va desde la 1 hasta las 10 UITs, no más. Y no es cierto de que ella podría ser eliminada de la contienda electoral.
Eso no es verdad. Bueno, debería serlo. Alguien que miente, alguien que no da a conocer lo correcto, la transparencia de su vida en la hoja de vida que se le está solicitando, llenar con información fidedigna, no lo hace, no debería merecer ser candidata a la presidencia ni del Perú, ni del club de amigos, ni del centro educativo, ni de la PAFA de su hija, ni de nada, porque se trata de una persona que miente y tiene la costumbre de hacerlo. Amigos de Hora Popular, son las 8 de la noche con 2 minutos. Les pedimos que compartan esta transmisión en vivo que estamos realizando en estos instantes. Gracias por estar con nosotros y vamos a ver justamente con respecto a la contienda electoral. Rápidamente vamos a presentar a quien es candidata por el Partido Cívico Obras para la Cámara de Diputados con el número 22 para la ciudad de Lima metropolitana. Y de ahí tenemos también más información y entrevistas con otros candidatos. El día de hoy son los candidatos de Obras, cuyo líder Ricardo Belmont Casinelli, presidente del Partido Cívico Obras y muy pronto presidente del Perú, también está ya dando lugar a mucha expectativa, pues está siendo publicado sus entrevistas de diversos medios, en lo cual en un momento le habían cerrado el paso y ahora se ha logrado vencer el cerco mediático. Extracto de la entrevista realizada por la doctora Beatriz Mejía a Ricardo Belmont en unos minutos. Antes presentamos nuestro saludo a Nélida Calla Ríos, que se halla ya entre nosotros. ¿Cómo estás, Nélida? Buenas noches. Buenas con todos los televidentes de Ágora Popular y buenas noches, Raúl, y aquí dispuesta para poder compartir con ustedes iniciativas o también, ¿por qué no?, preguntas que puedan hacerme a mi persona. Gracias. Gracias, Nélida. Importante que así como comenzamos con el compañero, el hermano, el espartano Pedro Paredes Calderón, peruano, en el exterior, candidato también por el partido Obras, con el número 1 de los peruanos en el exterior. También es necesario comenzar contigo y con diversos candidatos que son los líderes de Obras. Nélida, ¿qué es lo que te ha motivado a ser parte de esta contienda electoral? Sabemos que la imagen de la política nacional, del Estado y del sistema en sí mismo es una imagen cochina, sucia y asquerosa, puesto que el pueblo la repudia. Pero aún así, muchos decidimos presentarnos y pelear para, desde dentro y desde fuera al mismo tiempo, lograr resultados para nuestro pueblo. En tu caso, ¿qué es lo que te ha motivado a ser candidata? Claro, como sabemos todos, la política es más que todo el arte de servir, ¿no? Porque política hacemos todos, en cada momento de nuestra vida, desde que nacemos, hacemos política, porque cuando uno tiene la capacidad de decidir por uno mismo, tiene la capacidad de evaluar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo. Ya desde ese momento estamos haciendo política, pero en este tiempo de contienda electoral, particularmente a mí, me ha impulsado, me ha dado esa fuerza para poder participar en estas elecciones del 2026, este 12 de abril, porque, bueno, primeramente ver toda la insatisfacción que tiene el pueblo peruano, el sentirse defraudado por los políticos tradicionales, tanto así de derecha como los de pseudo izquierda, y los que, bueno, han llevado un mensaje prácticamente populista, que por cierto, las demandas del pueblo siempre han sido las mismas, ¿no? Buscar igualdad, buscar justicia social,
buscar una buena educación, una salud en la cual no se haga o no se discrimine a nadie, y por qué no decir también buscar una infraestructura en todo ámbito de nuestra patria para que así poder garantizar también un servicio digno para todos los peruanos. Pero hemos visto que no han demostrado, mejor dicho, su compromiso con el pueblo. Y nosotros, particularmente mi persona, eso es lo que me preocupa. Me ha preocupado ver cuántas familias pasan tanta necesidad, ver cómo el pueblo peruano, siendo tan rico en materia de recursos naturales, y ver también que nuestra tierra es privilegiada. El Perú geopolíticamente tiene una posición importante, Claro. no solamente desde el punto de vista internacional, sino también que el territorio peruano es, como sabemos, ¿no? Sierra, selva, costa, y en todas esas regiones hay riquezas, y la naturaleza da para todos, y lo que está fallando es el hombre, está fallando los que gestionan, los que distribuyen esas riquezas, y precisamente por eso es que yo en este 12 de abril estoy animándome para poder llegar, ¿no?, victoriosa, gracias, por supuesto, siempre al apoyo del pueblo peruano que confíe en mis propuestas como diputada para la ciudad de Lima, y sobre todo también por llevar Justamente ese sobre nivel eso, de ¿no? lucha. El Sí, tema, disculpa Nelly, del tema de la confianza, ¿no? Que acabas de señalar, es la traición constante de gobierno tras gobierno, políticos, politiqueros más que nada, de muchos partidos políticos, nombres hasta el hartazgo de personas y de partidos políticos que todos han traicionado. Y ya nadie cree, ya nadie se anima a creer. Te lo digo porque lo estamos viviendo dentro de obras, estamos atentos a lo que el pueblo peruano sufre y siente, porque somos parte del mismo. ¿Cómo ganar de nuevo esa confianza del ciudadano, del pueblo peruano? Y te lo digo porque también recibimos mensajes de aquellos que nos dicen, y con justa razón, ¿no?, que estas elecciones ya son fraudulentas. ¿Por qué? Y la pregunta sería, ¿por qué confiar en estas elecciones si ya sabemos que una y otra vez siempre las fuerzas oscuras están buscando que todo sea a favor de ellos? recuperar la confianza del pueblo peruano es un trabajo arduo, pero eso no se va a lograr con solo palabras o con palabras. Se va a lograr demostrando con acciones, y también hacer una gran labor de reestructuración moral para el pueblo peruano, porque aunque no nos guste escuchar esta parte, es que también cada uno de nosotros somos responsables de, forjar un país más humano, un país más justo, y parte el cambio en sí tiene que partir por nosotros mismos, empezar en nuestra familia, en nuestra cotidianidad de la vida, y poner en práctica cuán humanos somos. Bueno, desde ese punto de vista, pues es una labor para nosotros, ¿no? Ver en qué medida nosotros realmente damos la mano al otro. Pero en la cuestión política, hablando así, es un tema muy controversial, porque muchos dicen, claro, esto ya ha sido declarado, o ha sido, en las elecciones de este 12 de abril lo declararon dentro de una estructura, dentro de un gobierno, ¿por qué no decirlo?, usurpador, dentro de una ilegalidad. Eso es una realidad. Pero las reglas lo están poniendo estos que están en el poder, que son la derecha
más, más radical, la derecha más, más salvaje, yo diría, que está en el Perú, porque ningún La otro país... bruta y achorada, por supuesto, es el término que el pueblo peruano ha acuñado, ¿no? Esa derecha que vemos, ¿no? En sus prácticas ya conocidas, sobre todo en los últimos 5 años, que ya finalizan en este periodo el 28 de julio del 2026. Y justamente cuando has mencionado la palabra usurpador o gobierno usurpador, y relacionado al mismo, hemos estado en las protestas desde que se instaló la dictadura de Boluarte, desde aquel fatídico 7 de diciembre del 2022. En tu caso, desde el Cusco, llegando con contingentes de las regiones del sur. En caso de quien hable en aquella oportunidad, por supuesto, desde el Ágora Popular de la Plaza San Martín, saliendo con todos los hermanos, compañeros, para enfrentar a la dictadura. Y ahora llegamos al punto de que Pedro Castillo, estando todavía secuestrado, bueno, decidió plegarse, unirse a un partido político llamado Juntos por el Perú. Y el resto, que combatió por su libertad y por su restitución, como que quedaron fuera, ¿no? Al menos gran parte de ellos quedaron fuera de esta contienda electoral. Y hasta podríamos decir que muchos castillistas, o sea, seguidores de Pedro Castillo, se convirtieron en más papistas que el Papa, o más castillistas que Castillo, porque Castillo le ha dicho sí a las elecciones, en cambio ellos hasta hoy le dicen no a las elecciones. ¿Qué comentario te merece esto último? Primeramente, como luchadores sociales, que hemos estado ahí siendo o cerrando filas, ¿no? Desde el 7 de diciembre, hemos comprendido que nuestro papel del pueblo peruano es exigir que se respete el voto peruano, exigir el Estado de Derecho. Y en ese proceso es que nosotros hemos madurado, porque siempre hemos esperado que nos representen otros terceros. Pero ahora, ¿por qué no el pueblo peruano, el luchador social, tiene que, por qué no decir, arriesgarse y pechear contra esa derecha bruta y achorada, como lo dice el pueblo peruano, y tener la suficiente capacidad y la suficiente, más que todo, la suficiente seguridad de que el pueblo sí puede gestionar su propio gobierno? Por eso es también que nos hemos animado para ir a esta contienda electoral, a pesar que la derecha bruta y achorada que está enquistado en el Congreso hizo reglas precisamente para favorecerse a ellos y creando de esa manera tantos partidos políticos, como dice, atomizando el voto peruano para que ellos, a manera de caballo de Troya, ingresen en cualquier otro partido político, ¿no? Pero ahí están camuflados. Por eso es que el pueblo ahora este 12 de abril tiene que ir con una lupa y ver quiénes están yendo dentro de los senados o de los senadores y también de los diputados. Y en cuanto al presidente Castillo, bueno, el presidente Castillo es quien está, bueno, ha tomado una decisión, yo pienso, una decisión importante, pero hay una parte que él no acertó. Me parece que ahí se equivocó el vehículo con el cual iba a esta gran batalla electoral. Particularmente pienso que ahí no hubo tal vez un poco más de visión por parte del presidente Pedro Castillo, ya que, como sabemos todos, el presidente Castillo está secuestrado, pero también en todos estos 3 años que duró prácticamente su juicio, ha estado secuestrado, incluso en un doble secuestro, porque los mismos que lo rodearon, las personas que dicen que son sus voceros o sus abogados, sencillamente no han hecho nada para su liberación y no se han concentrado
en los principios fundamentales que representaba la liberación del presidente Castillo. Entonces, y los compañeros o los compatriotas que sí, claro, por supuesto, bueno, todavía con la intención de que se restituya al presidente Castillo, creo que todavía están en un sueño que no han podido despertar, ya que el presidente Castillo lo ha declarado públicamente y abiertamente de que sí se vaya a estas elecciones, muy a pesar de que Claro. las reglas lo hayan dado la derecha. Claro que sí, Nelly. En eso último, complementar el análisis que haces en que sí, si se le toma a Pedro Castillo como un líder que de hecho lo es, y con todos sus defectos, virtudes, fallas, metidas de pata, pero es un líder. Y reconociéndolo, los más cercanos a él, los seguidores, los más entusiastas seguidores de Pedro Castillo, pensarían con respecto a esto de su candidatura y dirían, bueno, si el líder así lo ha asumido, nosotros tenemos que comprender que debemos seguirlo. Pero al parecer no es así. Al menos un gran sector de ellos no lo entiende así, ¿no? Hasta algunos han hablado de traición incluso, ¿no? Es una especie de castillismo ya sin Castillo, imagínate, ¿no? Castillismo sin Castillo. Entonces, esos extremos ya son cosas absurdas en las cuales lamentablemente se cae, pero son lecciones que nos va a servir para aprender y ver lo que sucede más adelante. Nélida, cambiando el tema un poco, hemos visto hace unas horas que la generación Z te ha considerado designar como una aliada. Sabemos que los jóvenes de la generación Z están armando un gran evento para el día 1 de marzo y que ellos también a través de sus grupos WhatsApp y redes sociales están pensando lanzar, y ya lo están haciendo, la campaña Por Esto Sí, que está invitando a votar a toda la ciudadanía por todos los partidos menos por los del pacto mafioso, que son los que están en el Congreso. Y vemos con bastante agrado que tu persona es la primera candidata que aparece en esta campaña, que seguramente irán apareciendo de más partidos políticos nuevos, otros candidatos también de obras, y en fin. Y vemos que te han considerado como aliada de la generación Z. ¿Nos podrías comentar sobre esto, por favor? Sí, debo agradecer a la generación Z por haberme convocado a esta gran campaña, podemos decirlo electoral, por estos sí, ya que la generación Z es un sector del pueblo peruano que, como ustedes saben, en los meses anteriores han tenido un protagonismo muy importante en la lucha contra esta mafia que está en el Estado, que está en el poder. La generación Z no solamente me ha convocado a mí, sino está convocando a todos los líderes que están yendo por distintos partidos políticos, pero sobre todo por los partidos políticos que no están vinculados con ningún tipo de corrupción y que no han participado en los partidos que ya han gobernado. Entonces, por mi parte, yo lo que me queda es agradecer a la generación Z, y precisamente hemos hecho un video que los jóvenes de la generación Z nos han dado incluso, bueno, nos han dado ciertas pautas, ¿no? Para poder hacer este video. No es tanto así que nosotros estamos mandándonos con lo que queremos, sino que estamos respetando los acuerdos de la generación Z y bajo qué puntos de vista, y en la cual incluso hemos firmado un documento de compromiso en la cual nosotros
pues estamos dando no solamente nuestra integridad, digamos, nuestro nombre, nuestra persona, sino que también estamos llevando al partido con el cual estamos yendo a estas elecciones, ¿no? Y como ustedes saben, yo estoy con el Partido Cívico Obras, con el número 22, representando a la ciudad de Lima. Y esta campaña lo van a hacer los jóvenes a nivel nacional, para que el pueblo peruano tome conciencia, asuma un rol importante en este 12 de abril, para que elija a gente nueva, gente joven, porque hay muchos líderes jóvenes también que están yendo para estas elecciones, y que sobre todo que hagan un compromiso de lealtad al pueblo peruano y que de ninguna manera exista ningún tipo de traición, y que sean leales a las propuestas que ellos están llevando al Congreso. Hay hermanos espartanos, estoico-espartanos, que ya a nivel nacional y a nivel del mundo se van identificando con Obras, con el Partido Cívico Obras, y reconocen que es la única alternativa, la única salida real para poder unificar todas las fuerzas de avanzada, las fuerzas que luchan contra la corrupción, y es por eso que en medio de ello se nos había sugerido conectarnos con la generación Z, y efectivamente se hizo, y son los de la generación Z los que se han conectado con nosotros, más bien. Y justamente lo que señalabas, Nélida, ellos son bastante ordenados, son bastante escrupulosos, han hecho, según nos han mencionado, han hecho una especie de escaneo y han revisado vuestra hoja de vida, la mía también, y con ello han aceptado considerarte como aliada para poder enrumbar a los eventos que ellos están preparando, que así nomás es difícil, ¿no? Poder tener esa consideración y esa confianza de la generación Z, en este caso, como un amplio sector juvenil que ha estado en las protestas fuertes contra Boluarte, contra Gerí, y que ahora están preparando nuevamente eventos grandes. Realmente es una medalla que has recibido, Nélida, y eso debe felicitarte. Muchas gracias, sí. Eso es importante lo que mencionas, Raúl. Los jóvenes de la generación Z han hecho una investigación muy escrupulosa de nuestra hoja de vida, y por eso es que a nosotros como líderes también del Ágora Popular nos han tomado una especial consideración por la trayectoria también del Ágora Popular, que ha estado siempre presente en las marchas, en todos estos últimos acontecimientos también de la dictadura de Boluarte, como bien lo ha señalado Raúl. Y así a su vez también uno de sus principales objetivos de la generación Z es preparar a esa nueva generación para que asuma liderazgo, y que no no ocurra lo que ha estado ocurriendo, donde personajes indeseables se han querido perpetuar, convertirse en vitalicios, incluso arreglando la Constitución, o mejor dicho, cambiando, ¿no? Cambiando, manipulando su Constitución, ¿no? La Constitución del 93, ¿y para qué? Para que ellos no den la sucesión a nuevas generaciones, algo muy importante, porque el fujimorismo se caracteriza por eso, porque con Alberto Fujimori lo que ocurrió es que se termine el liderazgo de la juventud. Hubo una persecución espantosa a los jóvenes y a toda persona que intentaba organizar, crear liderazgo, conciencia. Todo eso bajo la sombra de que ellos dicen que es el terrorismo, ¿no? Y eso para ellos, lo más fácil que ellos hablan del terrorismo. Y ahora con ese nuevo lenguaje del terrorismo urbano. Por eso los jóvenes están muy atentos a esa situación, y están también, como vuelvo a decir, buscar
Ellos están con esa preocupación de que los jóvenes también ingresen con más fuerza a la política, que sean protagonistas en la política, que lideren al pueblo, que organicen, que coordinen, ¿no? Porque eso es lo que se quiere, eso es lo que va a lograr que nuestra sociedad logre una buena estructura social. Por supuesto, Nélida. Y mira que ya en esto, que son en varias noticias que estamos dando y también analizando a los amigos de Ágora Popular y del Partido Cívico Obras, a los cuales pedimos que compartan, por supuesto, la transmisión que estamos realizando en vivo a todos los grupos WhatsApp y a todos los grupos de Facebook y a las redes sociales que ustedes conozcan. Bien, has indicado, Nélida, que aquí justo hay un esfuerzo por la unidad. Y ese esfuerzo de la unidad también viene, desde luego que viene y ha venido y va a seguir viniendo, del Partido Cívico Obras, que dicho sea de paso tiene su meeting para este 6 de marzo, donde nuestro líder Ricardo Belmont Cassinelli ya ha pedido oficialmente, mediante documentos, la Plaza San Martín, el permiso respectivo, para poder llevar adelante dicho evento ese día. El 6 de marzo, si todo sale bien, la cosa es desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche es el permiso, pero el evento en sí mismo será seguramente en horas de la tarde. A todos los espartanos estoicos señalarles justamente que ahí hay un compromiso, porque Ricardo Belmont también ha indicado que con permiso o sin permiso, igualmente se llevará adelante nuestro gran meeting. Y señalar a los hermanos de Ágora Popular que el día de mañana, el número 2 del Partido Obras, el secretario general nacional, Daniel Barragán Coloma, estará presente en el ruedo del Ágora Popular. Justamente porque también se solicitaba, también era un pedido de la ciudadanía y en general pues se ha aceptado, ya que se solicitaba con bastante esfuerzo que no solamente él, sino Ricardo Belmont también esté presente. Entonces, pero son dos momentos. El día de mañana es Daniel Barragán, secretario nacional y candidato también de la plancha presidencial y a la senaduría con el número 1, Daniel Barragán Coloma, presente en el Ágora Popular, y Ricardo Belmont Cassinelli el día 6 de marzo. Para continuar y los amigos te conozcan, Nélida, sobre tus propuestas. Hemos escuchado las propuestas de Nélida Calla Ríos en el Ágora Popular y siempre están concentradas en el tema de la defensa de la vida animal, los derechos de la Pachamama y la abolición de las corridas de toros, que lejos de ser arte, cultura, más bien son espectáculos de muerte, de destrucción y de tortura. Tus propuestas principales van a estar enmarcadas en estos 3 puntos, ¿o me equivoco, estimada Nélida? Sí, mire, mi propuesta es como diputada para la Cámara de Diputados, para la ciudad de Lima. Son 3 temas, digamos, en específico, pero por supuesto, no con eso estoy diciendo que eso es todo lo que uno va a hacer, ¿no? Pero para empezar, iremos gestionando, iremos trabajando para que se reconozca en el Perú los derechos de la madre tierra. Y este concepto o este principio, los derechos de la madre tierra, conllevan a que nosotros como país, como Perú, estamos quedándonos atrás. Hay muchos países que ya lo han reconocido, pero en sí no es porque el otro lo hizo y yo también lo hago, sino que es un derecho que tiene que ser reconocido como tal, ya que la madre naturaleza es todo lo que tenemos en este mundo. Y la madre naturaleza, pues, es lo que nos brinda los alimentos, nos brinda
la vida, porque el aire, el agua, la tierra, los frutos, los árboles, los bosques, la biodiversidad, todo eso tiene que ver mucho en nuestra condición humana. Y negar eso, pues es negarnos a nosotros mismos. Y claro, se toma el antecedente de esos países que ya lo han reconocido como un ser vivo, y eso es lo que nosotros como una patria soberana tenemos que realizar, o tenemos que hacer que en la nueva Constitución esté plasmado los derechos de la madre tierra y ser reconocido como un ser vivo, un ser que tiene derechos, un ser que es sintiente, que es viviente. Y dentro de ese marco de los derechos de la madre tierra también tenemos que promover de que se respete los derechos de los animalitos o de los animales, que por cierto, claro que sí, se ha logrado grandes alcances, se ha logrado grandes metas, pero todavía no está, digamos, completo, está de una manera parcial. Hay leyes que en la Constitución los reconoce como con sus derechos, los reconoce como seres sintientes a los animales, pero excluye los derechos de otros seres que también son sintientes, que también son seres que sienten dolor, sufrimientos, sienten emociones como nosotros. Y me refiero a la corrida de toros, a la pelea de gallos, a la pelea de perros, incluso que en otras regiones del país practican el jalapato, que también hacen un acto muy cruel con los patitos, que los cuelgan y prácticamente les arrancan la cabeza. Entonces, este proyecto de defensa de los animales se tiene que llevar o concluir de manera eficiente, y eso es lo que tenemos que, bueno, de mi parte, eso es lo que yo quiero proponer, tengo que gestionar, tengo que impulsar, y que se lleve a la abolición de esas prácticas que incluso en la Constitución lo denominan como deporte o como un acto de cultura como no deportiva, algo así lo reconocen, ¿no? Claro, Entonces, desde las protestas que se hicieron, sin exagerar, por lo menos hace 40 años, 37 años aproximadamente, que se hacían en Lima y seguramente en algunas regiones, pero hablando solamente de Perú, Lima, protestas que hacíamos en aquellos tiempos los primeros activistas del movimiento Alfa y Omega, compañeros destacados como el hermano Pedro Leo Hurtado, al cual siempre vamos a recordar y resaltar su trabajo y su aporte. Vemos que la acción malévola de estas fuerzas de la élite o de la élite limeña, capitalina, nacional, por no decir burguesía o pequeña burguesía, siempre se han obstinado de no reconocer los derechos de estos seres, por más que la ley animal avanzó, bueno, por llamar así, ¿no? La defensa de la vida, avanzó para proteger a los animales domésticos, animales de compañía, lo que se llama mascotas, ¿no? Para proteger también a las especies en peligro de extinción en la Amazonía, tanto animales y vegetales. Protección, hay eso, aunque no se respete, pero hay. Pero la maña vino cuando se trastornó un aspecto de esa ley y en un versículo, capítulo, se decidió que las corridas de toros, las peleas de gallos que han mencionado, todos esos espectáculos, sean exceptuadas, que no se incluyan, que no se consideren dentro de la ley. Entonces, a partir de ahí, bueno, la batalla, la guerra de los activistas en defensa de la vida continuó con bastantes movilizaciones, años de años, pasando por la época magnífica de organización que tuvieron figuras como Luis Berrospi, de Perú Antitaurino,
y en su momento también por la figura de William Soberón con el Frente Antitaurino, cada uno en su tiempo, en su espacio, con su respectiva cantidad de convocatoria. Al final las movilizaciones fueron grandes, pero ese periodo pasó y hoy día vemos que nadie considera el tema animal, la defensa de la vida, y es por eso que nos alegra bastante que tu persona esté levantando este estandarte, la defensa de la vida animal, la defensa de toda forma de vida. Pero hay quienes digan, y de hecho lo dicen, ¿qué haces preocupándote por los derechos de los animales cuando los niños, las personas necesitan ser protegidos, necesitan ser salvaguardados, se necesitan leyes para proteger a la niñez, al anciano, a los más desvalidos, ¿no? Entonces, la pregunta viene por eso, por ese sector, ¿no? ¿Qué respuesta darías a los que así se manifiestan, que están considerando más a los animales que a los humanos? Mira, la ley 30.407 en la Constitución ya lo reconoce a los animalitos como seres sintientes. ¿Y esto qué significa? Significa que ellos tienen o comparten, así como nosotros, un sistema nervioso. Ellos tienen un sistema nervioso. Esto se explica en la ley de la sintiencia, que ya los científicos o los neurocientíficos lo han investigado y han llegado a conclusiones importantes. Eso ya sabemos como referencia. En el año 2012, ya en Reino Unido ha sido una gran, ha sido un documento que han firmado estos científicos, neurocientíficos, y ahí es donde, bueno, reconocen que los animalitos tienen los mismos trazos neurológicos, así como el humano tiene la neurofísica, todo lo relacionado a lo que es el sistema nervioso. Y en ese documento, la Gran Declaración de Cambridge, en Reino Unido, reconoce que los vertebrados, todos los animalitos vertebrados, esto llámese mamíferos, aves, cefalópodos, y bueno, la lista es larga, que ellos comparten, así como nosotros tenemos un sistema nervioso, ellos tienen la capacidad de sentir emociones, de sentir dolor, de sentir sufrimiento, de sentir también amor, alegrías, y eso está comprobado científicamente. Por esa razón es que también se ha reconocido con la ley 30.407, reconociendo a los animales como seres sintientes, y por ende, por ende son seres que merecen respeto, que tienen derechos a la vida, derechos a un bienestar, derecho a la alimentación, derecho a que sean protegidos, a una buena vivienda, que tengan, bueno, son todo lo relacionado a que tengan un bienestar. Entonces, aquí no hay una situación de que ellos sí o ellos no, sino que compartimos una similitud entre el hombre, el humano, el animal. El humano también es un animal humano, y los animales son animales no humanos, así lo han catalogado. Entonces, la respuesta sencilla es que ellos también son como nosotros y merecen vivir, y merecen que nadie los tenga que torturar o los tenga que maltratar. Claro. Y aparte, también, para terminar esta parte de Raúl, decir que una sociedad que es compasiva, que tiene amor, respeto al otro, pues es una sociedad que tiene valores, una sociedad que surge, que demuestra su calidad de persona que es. De acuerdo, completamente de acuerdo, Nélida, y agregar en aquel estudio científico que has bien señalado,
que se ha hecho bastantes pruebas, laboratorios, investigaciones muy profundas, incluso se han demorado años para llegar a los resultados que bien has mencionado, es bueno subrayarlo. Tienen también la misma capacidad de sentir dolor. Quizás se podría resumir en eso. La misma capacidad de sentir dolor. Porque en el otro tema, en el tema del pensamiento, en el tema de si tienen espíritu o no, en el tema de si son más inteligentes o no, eso es otro asunto que también sería bueno en su momento examinarlo. Pero lo que se está señalando acá es la capacidad de sentir dolor. Por eso es que has mencionado el tema de la espina dorsal, la columna vertebral, el sistema nervioso. Porque los estudios que has mencionado de Cambridge y también de Gran Bretaña hablan en ese sentido. La capacidad de sentir dolor, sintientes. Entonces la legislación de los países más avanzados reconocen eso. Por eso el respeto a la salvaguarda a toda especie animal por la capacidad de sentir dolor. Bueno, acá en nuestro país esa parte no se ha querido aplicar para las corridas de toros, para las peleas de gallos. Es que hay un tema cultural bien arraigado. Gran parte incluso de los representantes de los partidos políticos, los dueños de los partidos políticos no quieren ni siquiera hablar de ese tema. Parece que es algo tan arraigado que simplemente lo dejan de lado y ahí nomás. Pero hay candidatos aisladamente en partidos que hemos visto ahí, uno de ahí, dos valiosas personas de candidatas del Partido Morado, por ejemplo. Y tu persona del Partido Cívico Obras, que también tiene a otro compañero espartano que también vamos a invitar, en el caso de él, para la Cámara de Senadores. Y tu persona, Nélida, que tiene pues el tema bien en claro y la investigación, que todo lo que ha señalado, que es algo real. Y que un legislador, en tu caso, como diputada, de llegar a la Cámara de Diputados, comenzaría a legislar para transformar esos capítulos que no favorecen a los animales que son cercenados, torturados, en los llamados espectáculos que estamos mencionando. Para hacer un alto, Nélida, de los amigos de Ágora Popular que están expectando, siendo las 8 de la noche con 44 minutos, vamos a compartir a continuación un extracto de video de una entrevista muy interesante de nuestro hermano Ricardo Belmont, presidente del Partido Cívico Obras, y muy pronto, con el respaldo de todos ustedes, presidente de la República del Perú. Ricardo Belmont fue entrevistado hace unos días por la doctora Beatriz Mejía. Ella ha sabido conectar con él a raíz de una experiencia común que hemos tenido todos, ¿no? Ambos, Beatriz, Ricardo, y los que hemos estado despiertos en aquel atentado contra la humanidad, la guerra de arma biológica desatada el año 2020, con otro nombre, por supuesto, ¿no? Pero que la prensa se encargó de hacer creer que era otra realidad a la que realmente estaba sucediendo. Te invito, Nélida, a ver este video y de ahí comentamos contigo más todo lo relacionado a lo que ahí se va divulgando. A ver, vamos a cambiar el escenario y nos vamos por acá. Está usted en la sintonía de Ágora Popular de la Plaza San Martín del Perú para el mundo. Poder Constituyente. Cuidar el agua, la tierra, el aire, porque defender los derechos de la madre naturaleza es defender la vida misma. Somos parte de la naturaleza y abrazar un árbol es conectarnos con la madre.
es conectarnos con nuestra fuente, es conectarnos con la vida. Por eso es muy importante cuidar el agua, la tierra, el aire, porque defender los derechos de la madre naturaleza es defender la vida misma. Son las 8 de la noche con 47 minutos y a continuación tenemos el extracto de la entrevista con la doctora Beatriz Mejía, que tuvo nuestro líder Ricardo Belmont Casinelli hace 2 días y se lo compartimos para aquellos que quizás no han tenido la oportunidad de poder verlo. El programa se llama El Poder de la Verdad del último 30 de enero. Se lo compartimos. Importante cuando la persona demuestra lucidez y capacidad para hacer las cosas. Más bien sí me preocupa saber la edad cuando veo que hay gente que está diciendo dislates y digo, Dios mío, ¿cómo quiere ser candidato presidencial? Si no está, se le ve claramente que ya no tiene dominio de su razón intelectual y tampoco de la moral. Entonces, esto es bien delicado. Y por eso, lo que yo he observado en los años recientes, ¿no? Una lucidez de Ricardo Belmont y una capacidad para darse cuenta de lo que nos están haciendo diferentes, ¿no? Una organización extranjera que está detrás de una serie de políticas de Estado que nos está destruyendo como nación. Y Ricardo Belmont no solo se ha dado cuenta, sino que ha salido a denunciar esto por diferentes medios. Y no por querer ser figuretti, porque a mí me hacía muy consciente que salías con el corazón a decir, oye, está pasando esto, como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Entonces, yo la primera pregunta que te quería hacer, Ricardo, ¿por qué te decidiste a candidatear a la presidencia de la República? Bueno, gracias, Beatriz, primero por tu invitación, tu de reentré a un medio de comunicación tan importante como este, porque se necesitan voces como la tuya. ¿Por qué me aventé a la piscina, sin agua? Porque ahorita se está preparando un fraude, que es una piscina sin agua. ¿Por qué lo hago? Porque tengo una deuda generacional. Yo siento que a mi edad, voy a cumplir 81 años, ¿no? Y vi en la generación de mis compañeros de la universidad, de mi entorno, de los que fueron empresarios y se retiraron, de mi generación, que ya decían, este país no tiene arreglo, este país no tiene solución, este país es una podredumbre. Yo decía, muchachos, ustedes se han hecho ricos en este país. Denme una explicación cómo hicieron su fortuna. Y como tú has dicho, entre los abogados se conocen, entre los empresarios nos conocemos todos. Yo te puedo decir quién duplicó su fortuna sin querer Estado, pero manejando el Estado de afuera. Porque lo más fácil es decir, nosotros queremos un neoliberalismo para que no exista Estado, porque el Estado voy a ser yo. Y eso ocurrió aquí en el Perú, con la nueva constitución fujimorista, donde hay una ley que tú conoces mejor que yo, o un capítulo de la Constitución, en que dice que el Estado simplemente mire el escenario, pero no juega. Y si no juega el Estado, los jugadores son ellos. Pero el presupuesto del Estado, que vamos a decir, lo manejan ellos, cada año se roban 25.000 millones de soles en sobreprecios. Cuando yo vi esto, hice Pero por entregar los recursos naturales del Perú a los extranjeros. Sí, y las concesiones en general. Por eso. A través de las concesiones y a través de la concesión que tengo, bueno, vamos a hablar de, si quieres, de todas las concesiones, pero yo quería empezar por lo más pequeño, por los proveedores del Estado. Lo más pequeño. No quieren Estado, pero yo voy a venderte a ti todo lo que necesites. Y tú vas a pagar por la plata del Estado. Pero como yo tengo una gran empresa y no tengo que darle cuenta a nadie, yo voy a ponerte el peso que quiero para coimear y corromper. Ellos han corrompido todo el Estado, que antes estaba con una gripe seria, ahora tiene un cáncer terminal. Ante este cáncer terminal, que yo tengo, a pesar de mis años, tengo hijos menores, mi hija menor acaba de cumplir hace 3 días, 18 años, pensar en esa criatura que está totalmente, vamos a decir, lesionada, digo ya,
con estas redes sociales que han sido tomadas también por los grupos de poder y que a través de las redes sociales, más sus canales de televisión, radios, periódicos y todo, que se vendieron a Montesinos, siguen haciendo lo mismo que hicieron cuando yo entré en la política. Y yo digo que si yo conozco esto, ¿por qué no lo cuento? Y así como tú, que ahora has ingresado a las redes sociales, en la soledad de mi casa, porque yo estaba solo, yo tenía en ese momento mis hijos chicos, ya había perdido el canal, ya era la persecución tremenda. Dije, bueno, voy a empezar con redes sociales, de esto hace 10 años, cuando no tenían este crecimiento que tienen ahora. Y me di cuenta que sabía la historia como tú lo has contado, a nosotros nadie nos va a engañar. Yo tengo el recuerdo vívido pues, del golpe de Velasco como si fuera ayer, te lo puedo contar en el día a día. Tengo el recuerdo de Morales Bermúdez, que es el golpe el 29 de agosto de 1975, de ahí tienes el golpe, el retorno a la democracia, la nueva constitución del 79, ¿no? Ahí en la torre lo tengo claro, Armando Villanueva, Fernando de la Bunde, a todos los conocí. Y digo, era otra gente, había debate político, había seriedad en la política. Ahora han salido del closet, han perdido la vergüenza. Y cuando la gente pierde la vergüenza, el pueblo que pierde el respeto. Yo me fui de la política, en el 95 terminó mi mandato, mi segundo mandato de alcalde, y a la semana se inicia una campaña de demolición contra mi nombre. Sí, recuerdo. ¿Te acuerdas? Contra mi familia, mis hermanos que los meten también. Lo meten a mi padre, que era un hombre que estaba en su casa, tranquilo, trabajando en las tiendas Casinelli, y esto trajo la demolición de mi familia. Yo ya no podía ir a una reunión familiar porque yo era el enemigo de la familia. Yo había destruido a la familia. Porque por tu culpa los habían perseguido a ellos. Claro, me acuerdo porque pusieron hasta una bomba en Casinelli. Volaron una bomba en una tienda de Casinelli. Y eso no salió en los periódicos, no salió en la prensa. Sin embargo, mi padre, que estaba trabajando en Casinelli, mis hermanos, no me acuerdo, me llaman un día y me dicen que, claro, queremos hablar contigo. Tú eres socio de acá, de la tienda, de Casinelli, de la empresa Casinelli, grande, una empresa muy grande, que está perjudicando a toda la familia. Salte de la política. Salte de la política. Yo decidí irme de la política. Pero la campaña de demolición nace cuando se crea una asociación de accionistas para quitarme lo único con lo que le pedía a mi familia quedarme, que era mi canal y mi radio, que llevaba mi sigla, RBC, como Red Bicolor de Comunicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se me abre un proceso con una agrupación de accionistas que dice ser dueña del canal y que no ha recibido utilidades durante 10 años, porque 10 años que yo manejé el canal con un aporte del pueblo, pero el más grande aporte fue el de la familia Belmo, porque nosotros pusimos la licencia, pusimos todo, y lo que yo quería era hacer un canal que tuviera el pueblo la posibilidad de participar. Y el Banco de Crédito me dijo, el Banco de Crédito, mis amigos, Dionisio, Raimundo Morales, Juan Rafo, que eran los directores, oye Ricardo, con esto del accionario difundido, somos fideicomisarios, nos hemos vuelto locos. ¿Por qué? Porque la gente viene a comprar una acción con 8.000 soles, se va a la ventanilla del banco y tiene que contar los soles para darle una acción de un equivalente a $1. Entonces mejor que no vengan con 8.000 soles, porque esto ya los soles de hoy, que son 8, mañana son 9, pasado son 10 y llegó a ser 15.000 soles por $1. Tú te acordarás esa que se cambia a INTI después, claro, y de INTI regresa a soles, ¿te acordarás? Sí, sí. Bueno, entonces el banco dijo, di $1.
pero en mi contabilidad teníamos que llevar soles. Entonces, todo este enorme enredo que hizo el gobierno de Alan García, con los soles, la convertibilidad y todo, Inventó el INTI. inventó el INTI, después regresó el sol, ¿no es cierto? Me lleva a mí a que me denuncien por estafa a los accionistas. Ahí empezó toda la persecución. Esto empieza ¿En qué año fue eso? Esto empieza en el 96. 96. Bueno, pero ese fue Montesinos entonces. Sí, claro, Montesinos. Claro. ¿Por qué? Porque a todos los canales, y aquí hay una explicación que cuando yo le he querido dar en otro canal, inmediatamente me cambia la conversación. Ahí me invitan a un canal de televisión, me preguntaban, Ricardo, ¿le estás con los seccionistas? Mi pregunta era la siguiente. El único canal que no fue al CIN fue la mía. ¿Fue Canal 4 al CIN? Claro que sí. Se fue, recibió 10 millones de dólares que se han visto en televisión. ¿Fue Panamericana? Sí. ¿Fue Canal 9? Sí. ¿Fue Canal 2? Sí. Bueno, yo no fui. Y por no ir, porque fui invitado a ir, porque me dijeron, Ricardo, si tú vas, nos condonan la deuda. Yo no tengo deuda. ¿No tienes deuda tributaria? No, tengo que pagar, porque soy un canal de accionario difundido. Todos los años, la Bolsa de Valores, porque esto se cotiza en bolsa, me obliga a hacer una junta en un evento abierto al público y no puedo ni siquiera darme el lujo de hacer lo que hacen ustedes. Yo tengo que pagar mis impuestos. No solamente eso, le dije. Yo no quiero publicidad de Estado, porque me estaría vendiendo. Entonces no estás con nosotros. No, lo siento, no estoy con ustedes. Y se crea la Sociedad Nacional de Radio y Televisión entre los mafiosos que Montesinos había comprado. Ahí cae Ernesto Chutz, cae Crucillat, se fugan otros, se venden los canales, inmediatamente se da una norma que ya en los canales no puede tener cualquiera, extranjeros, sociedades anónimas de afuera, y se pierde el sentido que yo aprendí primario de que un medio de comunicación es un órgano de orientación ciudadana y cultural al servicio de la paz y del progreso, basado en la calidad de quienes operan un medio de comunicación. Claro, pero sabes que eso era parte del diseño de penetración del nuevo orden mundial. O sea, el plan globalista era tomar control de los medios de comunicación. Absolutamente, sí. Cosa que lo han logrado, ¿no? Sí, claro. Y esto se planifica, pues esto empieza en Chile, no me acuerdo que viene Gucci acá, en la época que Vargas Llosa era candidato, y ya traen el neoliberalismo de que los medios de comunicación tenían que cambiar la legislación para que todos los medios fueran. Bueno, tú conoces la historia, y esta historia yo la he contado muchas veces en mis redes sociales, porque yo dije, acá lo que tengo que limpiar es mi honor. Yo ya perdí mis negocios, me embargaron mis bienes, perdí todo lo que tuve en... Está usted en la sintonía de Ágora Popular de la Plaza San Martín del Perú para el mundo. Poder Constituyente. Somos parte de la naturaleza y abrazar un árbol es conectarnos con la madre, es conectarnos con nuestra fuente, es conectarnos con la vida. Por eso es muy importante cuidar el agua, la tierra, el aire, porque defender los derechos de la madre naturaleza es defender la vida misma.
Bien amigos, son las 9 de la noche ya con 1 minuto. Está usted en la sintonía de Ágora Popular del Perú para el mundo. Y tenemos con nosotros a Nelly Dacaya Ríos, nuestra invitada esta noche, en donde también nos encontramos expectando algunas escenas de lo que fue la entrevista, y no lo podemos pasar por completo por tema de derecho de autor, ustedes comprenderán, pero ahí está el link. Es el programa El Poder de la Verdad, es el programa de la doctora Beatriz Mejía, que cuánto hubiéramos querido que esté en el Partido Cívico Obras. La doctora Beatriz Mejía, bueno, la mayoría de ustedes y seguidores ya la conoce. Los que no, decirles que ella fue una de las principales baluartes en la resistencia contra lo que se quiso imponer en el 2020. Es algo que hay que indicar a todos. Mejía, la doctora Mejía, fue la que articuló, junto con el doctor Hiro Chagua Payano, junto con otros valiosos hombres y mujeres de aquel entonces, que despertaron y se dieron cuenta de la intención de imponer el nuevo orden mundial, que es una dictadura global, y justamente se atrevieron a ir contra la corriente, fueron contra toda la opinión pública impuesta por la prensa basura. Entonces, Beatriz Mejía señala en un momento de la entrevista como otro de los que hizo lo mismo con ese valor y con esa fuerza que le caracteriza fue Ricardo Belmont, al cual lo reconoció, lo saludó y lo invita al primer programa que ella tiene en Nacional Callao TV. Lo invita. O sea, ella puede invitar al propio líder de su partido político, el señor Paz de la Barra, pero ella, en su hidalguía, en su actitud de compartir, decide el primer programa invitar a Ricardo Belmont Casinelli. Y en el transcurso del programa, los minutos que vamos a compartir también hoy, van ustedes a expectar cómo ella pues reconoce en Belmont a una persona honesta, de las poquísimas que hay en el escenario político, pero hay, y que se le puede inventar cualquier cosa, se le inventó cualquier acusación, pero todo quedó en nada. Beatriz Mejía, que en algún momento estuvo en las filas de Renovación Popular, mire la capacidad de reconocimiento que tiene la señora, la doctora, es una persona admirable realmente. Ella lo elogia a nuestro líder Ricardo Belmont. Nélida, ¿qué percibes también sobre lo que hemos visto, escuchado? Sí, se reconoce la valentía de la doctora y entre tantos activistas que en esa época, que ustedes ya saben, la época de la pandemia, si se puede hablar así, que prácticamente ellos han sido valientes para poder enfrentar esa... Claro, para poder enfrentar sobre todo aquel momento que era uno de los momentos en que todo era confusión, que todo era una situación pues de caos, de mentira, de toda una prensa parametrada para decirnos solamente una versión, una sola versión de lo que venía ocurriendo. Recordamos bien aquellos episodios. Belmont salía todos los días arriesgando su propia reputación, porque de eso estamos hablando, quien se oponía a lo que decía la élite empresarial, laboratorios, periodistas, gobierno, era el gobierno de Vizcarra en ese momento. Quien se oponía tenía el peligro
arriesgaba su reputación porque inmediatamente te decían loco, desequilibrado, enajenado, e inventaron y acuñaron un término, el término de conspiranoico. Claro, todo esto fue acuñado desde los laboratorios de la CIA para poder de esta manera denigrar a los que hablaban sus propios pareceres bajo la lógica normal, pero en contra de esa versión oficial que nos querían imponer y que hasta hoy pretenden imponernos. Belmont fue uno de los que con su propia arma, los medios de comunicación, el internet y el Facebook, fue el que se atrevió a ir contra la corriente. Y de eso estamos hablando. Tenemos otros extractos a ver de la entrevista que se lo compartimos a los amigos de Ágora Popular, a los amigos del Partido Cívico Obras que no han podido verla. A continuación se lo seguimos compartiendo. A ver, tenemos por acá. Por acá está. El poder de la verdad, programa de la doctora Beatriz Mejía del 30 de enero. Pero no la dignidad. Y me puse de pie frente a mi familia. Nos dividieron a la familia. Pero sentí que por mi padre, que yo lo había metido como presidente del canal de televisión, pero para que tuviera mi padre a sus 70 y tantos años de vida entonces, la sensación de que habíamos vuelto a nuestro canal después de la dictadura de Velasco, y mi padre fue incluido en la denuncia. Yo peleé por él. Mi padre muere, me dice, sigue tú con la pelea, Ricardo, ¿no? Y recupera lo que te han querido robar. Te robaron todo menos el nombre. Tú tienes que defender el nombre Belmont. Y Belmont Casinelli aún más. Y así fue como me queda ese espíritu de lucha, que lo tengo hasta ahora, intacto, ¿no? Pero con la madurez de los años, adquiero la paciencia, la prudencia, en cierto modo una sabiduría para entender que los dolores te fortalecen, y comienzo pues a practicar desde que me cae el balazo la filosofía estoica, que es soportar el dolor y que el dolor sea simplemente el crecimiento como ser humano y que la adversidad sea el elemento donde juegas. Porque como deportista que soy, y en esto tal vez, no sé si me salgo un poco el tema, pero vale la pena decirlo en un programa como este, que si quieres encontrar la verdad, siempre tienes que remontarte a la cultura deportiva, porque en la cultura deportiva gana el que mete los goles, no mete el que dice que los va a meter. Y ahí parte toda mi lógica política. Hoy día vemos 36 candidatos. Nos obligaron a presentar un plan de gobierno. El plan de gobierno. ¿Es tu plan de gobierno? No, este fue el plan de gobierno municipal a 20 años. Ya. Este es un plan para Lima, que lo dejamos en el 90 para el 2010, a 20 años. Lo hizo Quique Espinosa Bellido conmigo, lo hicieron mucha gente preparadísima, que conocía más que yo de Lima. Pero esa es la ventaja de la gente que no está comprometida políticamente con grupos oscuros, que puedes convocar técnicos para trabajar. Exactamente, ¿no? A mí cuando me dicen tú, Ricardo, y esto, le dije, mire, yo no hice el trébol, lo hizo Rico Espantoso. Ricardo, ¿y cómo se te ocurrió a ti hacer la vida universitaria? Se le ocurrió a un ingeniero que trabajaba conmigo. Ellos tienen el mérito. Yo escogí bien a mi equipo. Eso es muy importante. ¿No? Yo fui un hombre de equipo, porque eso es lo que se aprende en el deporte. En el deporte, yo fui capitán del equipo de mi colegio. Desde los 14 años fui el único en el colegio que de esa edad jugaba por el equipo de mayores. Bueno, y lo que aprendí también en todos los deportes que he estado es que la cultura deportiva aplicada a la vida es la receta, ¿no? Y viene, lo sabe de los griegos, mente sana y cuerpo sano. Cuando no tienes una mentalidad sana, ¿no? Se te forma el cuerpo también. Y cuando tienes un cuerpo enfermo, se sana con un alma limpia, ¿no?
Yo he tenido 14 operaciones mayores. Y esto es bueno que lo sepa la gente. Yo estaba al borde de la muerte. 14 operaciones mayores. ¿Tú te acuerdas cuando me dispararon, me cayó el balazo y casi me muero? Sí, sí, ¿O sí. no lo tienes registrado? No, no, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, ahí me dieron los santos solos. Pues, el padre Hale en la clínica americana. Me salvó la vida el doctor Chiappe. Y de ahí me cambia la vida. A mí digo, señores, la vida está en un hilo. En cualquier momento te vas. Invisible. Y todos los que me decían, Ricardo, retírate, disfruta de tu vida, hombre, ya tienes... ¿En qué año fue lo del disparo? Fue en el año 85, tenía 40, iba a morir 40 años. Iba a cumplir 40 años, ¿no? Tenía 3 hijos en mi primer matrimonio. Y me sentía, pues, que muriéndome. ¿Y quién presumes fue el autor? Lamentablemente, tú eres abogada penalista. Una persona que no tiene la prueba exacta en la mano no puede decir las personas. Pero las sospechas las tengo, pues, las tuve siempre. No fue un lío de faldas como después dijo la prensa. Fue gente que sintió en ese momento que yo podía afectar sus intereses desde mi posición. Ahí quiero dejarlo. Y justamente eso es el punto. O sea, gente que puede afectar los intereses de muchos poderosos es incómoda, ¿no? O sea, yo veo, porque uno tiene amigos empresarios, y los empresarios se reúnen y dicen, oye, ¿a quién se apoya? ¿No? ¿A quién se apoya? O sea, ellos como que tratan de levantar a alguien, pero obviamente también censuran personas, ¿no? No, esta persona no es manejable, por decir. Entonces tienen que pensar en alguien que lo puedan manejar. Pero absolutamente. Mira, si puedo hacer un poco de historia, porque tú quieres encontrar la verdad, ¿no? Sí. Y ha dicho, la verdad nos hará libres. Mira, yo hasta los 40 años, si yo te digo dónde jugaba tenis, con quiénes jugaba tenis yo los domingos, te puedo decir, ¿qué le pasó a Ricardo? Le cambiaron el cerebro. Yo jugué tenis en la casa de los hombres más ricos de este país que tenían cancha de tenis en su casa. ¿Ya? Para tener una cancha de tenis en tu casa, en cada casa una cancha de tenis, cada uno tenía una cancha de tenis. Yo jugaba tenis en la casa de ellos. ¿Ya? Después nunca más me invitaron. Después que te metiste en política. De que tomé una posición contra Fujimori. Nunca más me invitaron. Mientras era alcalde me miraban con cierta suspicacia. Pero se terminó la suspicacia cuando me enfrenté a Fujimori y lo declaré persona non grata, siendo alcalde de Lima, al hombre más poderoso del país. Claro. Lo declaré persona non grata y llevé esta moción al Congreso, no, a los regidores de la Municipalidad de Lima, y firmaron, de los 42 regidores, firmaron 40. ¿Y cuál es el sustento? El sustento. Sí. El decreto legislativo 776 que había pasado por encima de la ley orgánica de municipalidades. Y como yo había ganado con obras, poniendo el pecho, 25 alcaldías en Lima, ganando incluso donde no teníamos alcaldes, me llama JJ Camet, que era mi amigo, que ya era primer ministro de Fujimori, y me dice, Ricardo, en Año Nuevo, me dice, Ricardo, tú eres mi amigo y te voy a anunciar que hemos decidido dar una ley para que las municipalidades a partir de ahora ya no dependan de ti. Le digo, oye, la ley orgánica de municipalidades, pensada tantos años para ordenar la ciudad, que crece exponencialmente, ustedes quieren romper la ciudad. Y el desastre de hoy, que empezó con Castañeda, que en paz descanse, pero se lo dije en su cara, era aceptar el decreto legislativo 776 que fraccionaba Lima en pedazos y los 42 distritos eran independientes. Es como si el banco de crédito, como lo he mencionado, tuviera
el gerente de la sucursal de La Victoria el poder de prestar dinero sin que lo sepa el directorio del banco. Esa locura la hizo Fujimori con nombre propio, pero perjudicó a todas las municipalidades del Perú. Y las municipalidades del Perú se pusieron en coto de caza de cada alcalde que ya no iba a trabajar por la ciudad, sino se terminaban las dietas y venían los grandes sueldos y la disposición del dinero en adjudicaciones directas que subió de 10.000 soles, que era mi época, a 1.000.000 de soles. Entonces a mí me convenía, estoy pensando como mafioso, ser alcalde de Los Olivos y que nadie me conozca, pero que nadie sepa. Si yo te pregunto hoy día quién es el alcalde de Los Olivos, no sabes quién es el alcalde de Los Olivos. ¿Por qué? No sabes. Y si te digo el de La Victoria tampoco. Yo tampoco sé, porque ya no se muestran. Porque cada uno es dueño de su territorio. Y si te pones a pensar, San Juan de Lurigancho es más grande que Arequipa en cantidad de votantes. San Juan de Lurigancho. Y tiene más de 1.000.000 de personas. ¿Tú sabes lo que es ser alcalde de San Juan de Lurigancho? Yo no lo conozco en la alcalde de San Juan de Lurigancho, pero sé que han habido 4 o 5 alcaldes ya presos, pues porque robaron mucho al día siguiente. Entonces yo cuando vi esto me enfrento a Fujimori abiertamente y declaro persona non grata a Alberto Fujimori en 1994. Porque JJ Camet, que era mi amigo, me dice: Ricardo, esta es una decisión política y perdóname, soy tu amigo. Pero ¿cuál era la razonabilidad de esa decisión política? ¿Qué decía Fujimori o qué decía el gobierno en ese momento? No dijeron nada. Por eso, hasta que hacen las cosas en la noche de Año Nuevo. Era fastidiar a Ricardo Belmo. Claro, pero se tumbaron a todas las municipalidades del país. Hoy día la gente se pelea por ser alcalde porque le dan un poder que no es como el presidente, que finalmente lo ve todo el mundo. Sí, pues. El alcalde no lo ve nadie y dice: Bien, son extractos de esta importantísima entrevista que realizó la doctora Beatriz Mejía en su nuevo programa en Nacional TV, que es la televisora que ha tenido bastante acogida en los últimos años, Nacional TV Perú, y la doctora Beatriz Mejía con su programa que ha inaugurado el último 30 de enero. Su primer invitado, Ricardo Belmont Casinelli. Y pues no podía ser de otra manera, entre dos personas honestas, una conversación franca, una conversación de diálogo alturado, con bastante respeto, pero sobre todo con bastantes verdades que ambos han decidido revelar, porque ya es hora ante la opinión pública, sobre todo las experiencias de lo que fue el año 2020, ustedes lo van a ver ya completo en sus hogares, la experiencia de cómo a Belmont se le convoca al igual que a los otros broadcasters, al igual que a los otros dueños de los medios de comunicación, como pues Genaro Delgado Parker, como el señor de Canal 9, el señor de Canal 2, Varus Ipscher, los señores de Canal 4, los Crucillats, y se convocó a todos, y por ahí también le avisaron a Belmont, y como Belmont lo relata, ¿no? Él prácticamente decidió decirles a esos broadcasters, muchos de ellos amigos, conocidos de Ricardo Belmont, y decidió decirles no, que él no iba a ir a la convocatoria de Montesinos, y que ya sabemos pues qué ocurrió, ¿no? Que ya se tenía programado grabarlos a todos, cosa que Belmont, sin saberlo, él lo rechazó por cuestión ética, porque así es la persona con principios que rechaza pues semejante ofrecimiento, por más que te están ofreciendo dólares, millonadas y cualquier cantidad de billete. Belmont lo rechazó de plano.
y por supuesto la conmoción ahí que generó entre esas personas de pudientes de las altas gerencias, por no decir las altas alcurnias de la élite de los medios de comunicación, al decirle a Ricardo Belmont: ah, entonces no estás con nosotros. No estoy con ustedes, volvió a repetir Belmont Cassinelli. Y ahí tenemos parte de la historia del Perú que jamás te lo van a contar en ningún lugar. Amigos de Ágora Popular, Ricardo Belmont sale a la palestra y comienza a divulgar escenas, momentos, diálogos que así nomás no lo vamos a conseguir en ningún otro lugar. Como lo hemos dicho en la Plaza San Martín, Belmont es parte de esas familias, de esos círculos de la aristocracia limeña, pero de la cual él se desprende y al final se convierte en la oveja negra para poder acercarse y ser parte del pueblo peruano. Ese es Ricardo Belmont Cassinelli. Nelia, tus comentarios en esta parte, ya llegando a las 9 de la noche con 22 minutos, parte final del programa. Sí, bueno, comentar esa parte, la última parte, Raúl, es que una diferencia muy importante que tenemos que considerar es que Ricardo Belmont nace en una, por decir, en una cuna de oro. Y lo que tiene que valorar el pueblo peruano es que, siendo él, mira, de una familia pudiente, él decide desprenderse, dejar y identificarse con la gente más pobre, con la gente del pueblo, con la gente de a pie. Y eso lo ha demostrado durante años porque él ha estado con la gente, ha tenido contacto físico, algo que habla mucho de él. No es detrás de una palestra o detrás de una plataforma, sino que él ha vivido, ha tenido vivencias directas con el pueblo. Y eso ustedes lo pueden constatar en los videos que ahora se puede ver cómo Ricardo Belmont ha estado en contacto con la gente más necesitada. En este caso podemos mencionar a las teletones que ha realizado él, y mucha gente que en ese entonces eran niños, ahora ya son jóvenes, muchos ya adultos, tienen familia y todo, y cuando lo ven en la calle a Belmont, lo que él recibe es solamente gratitud. Siempre recibe agradecimiento, reconocimiento, y eso es lo que la gente, el pueblo, las personas que han vivido esos años difíciles, también de los 90, y han podido también participar en esa experiencia de la Teletón, habla mucho de Ricardo Belmont, y no a diferencia de que muchos personajes que ahora están yendo a la política, que, bueno, algunos incluso entran sin nada, entran, bueno, modestamente con lo que tienen, pero cuando están en el poder aparecen con unas cuentas bancarias, aparecen con posesiones, y que eso da mucho que hablar. O sea que es prácticamente una cosa que inexplicable, de que cómo es que ellos de esa forma están demostrando que están gobernando para ellos, para enriquecerse, y eso Ricardo Belmont lo ha demostrado hasta ahora, que él ha vivido dentro de la modestia, ha vivido a pesar que él podría llenarse de lujos y todo porque tiene una familia pudiente. Él ha demostrado, así como lo hizo, si vale la comparación, el Buda nació rico, era el hijo del rey, tenía todo, pero él decide dejarlo todo para poder descubrir realmente quién era él y qué necesidades tenía su gente, ¿no? Y eso es algo interesante, Raúl, resaltar de Ricardo Belmont. Son las 9 de la noche con 26 minutos. Gracias, Nélida. Vamos a continuación a compartir lo que hemos señalado al principio. Hay dos informaciones con respecto a las verdaderas encuestas del pueblo, pero primero señalar sobre las encuestas oficiales, tanto de Datum
la empresa encuestadora Datum por un lado y la empresa encuestadora IP por otro lado. En la primera colocan a Ricardo Belmont Casinelli y el Partido Cívico Obras en el 9º lugar. Y en la encuestadora IP, que es afín al diario La República, a ese sector, colocan a Ricardo Belmont Casinelli en el 7º lugar. O sea, va escalando, ¿no? Si hacemos una simple comparación de uno con el otro, que son dos encuestadoras completamente distintas, vemos que Belmont escala hasta el 7º lugar. Y por otro lado, otra información ya de nuestras propias fuentes que señalan que en el norte del Perú se están realizando encuestas en los medios de comunicación. Ojo, no estamos hablando del sur, estamos hablando de medios de comunicación del norte, del otro lado, donde se supone que es el bastión de los fujimoristas. Hay una encuesta llevada adelante por el periodista, el colega Ego Aguirre. En esa encuesta se coloca, después de haber consultado, por supuesto, a 2.900 personas encuestadas. 2.900 personas encuestadas. En el primer lugar aparece Ricardo Belmont Casinelli, con un 22%. En el segundo lugar aparece Johnny Lescano, con un 18%. En un tercer lugar, bueno, ya más abajo, aparece el señor Rafael López, con un 15%. Y casi empatado con su tocayo, López Chau, Rafael López y López Chau, ¿no? Que también tendría el mismo porcentaje, 14 y algo por ahí. Más abajo el de Venceremos, Fernando Olivera y Roberto Sánchez más abajo, y más abajo la señora Fujimori. Según la encuesta realizada por el colega Ego Aguirre de las regiones del norte de nuestro país, es lo que estamos cumpliendo con compartir. Por supuesto que esta última no se considera una encuesta oficial, una encuesta con todos los cánones, los estándares de estudio que dicen que son estudios científicos, ¿no? De los que te imponen la normativa, pero bueno, lo compartimos aquí porque seguramente a través de los medios de comunicación del norte ya se está divulgando las preferencias del ciudadano, de los compatriotas de esas regiones de nuestro país. ¿Qué opinión te merece, Nélida? Eso es algo alentador, pero también sabemos que hay que tener en consideración, ¿no?, de que la única encuesta que tiene validez es la que hace el pueblo. Así es que esas encuestadoras que tienen sus cánones, que tienen sus normativas, ya sabemos mucho de ellos, ya sabemos que ellos lanzan sus candidatos, los levantan porque ellos lo pagan. Pero el pueblo no necesita de eso, el pueblo está haciendo su propia encuesta y se saluda esas encuestas de nuestros hermanos del norte del Perú. Y algo que, como sabes, el norte era un lugar, como se dice, que no tenía tanta aceptación, digamos, la idea del, digamos, de los partidos que estaban más con el pueblo o de derecha, ¿no? Pero ahora se está viendo que Ricardo Belmont se está posesionando y sabemos que eso no es, el Partido Cívico Obras no es ni de derecha ni de izquierda, sino estamos buscando un equilibrio, pero ni para allá, ni para la derecha, ni para la izquierda, sino que estamos buscando lo que es la coherencia, la justicia social, lo que el pueblo realmente necesita, ¿no? Una verdadera democracia con justicia social, con bienestar para todos y que todos tengan oportunidades para poder desarrollarse. Hay una palabra, un término que quizás no le va a gustar a muchos, que ya nuestro líder Ricardo Belmont lo está señalando con respecto a esa pregunta, ¿no? Si usted es de izquierda, si usted es de derecha. Belmont ya va señalando de manera contundente que él es pragmático y humanista. Es la respuesta
de Ricardo Belmont Cassinelli. Pragmático y humanista porque justamente se basa en la realidad, en base a los hechos, en base a lo que existe, qué medidas tomamos, qué medidas aplicamos. No tenemos por qué nosotros subordinarnos a ideologías, a pensamientos que ya vienen parametrados, construidos en bases a otras realidades. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro en base a nuestra realidad y teniendo como centro al ser humano. De ahí que somos humanistas, porque el centro, en nuestro norte, nuestro objetivo es el ser humano. Y en base a su realidad le aplicamos las políticas que vamos viendo y encontrando. Porque, ¿qué pasa? Que es cierto que se tiene que tener una idea de qué hacer. Por supuesto, para eso existe un plan de gobierno, el plan de gobierno del Partido Cívico Obras. Pero también es cierto que en la situación actual no tenemos la cifra exacta de qué es lo que está haciendo el actual gobernante, José Gerí, cómo están dejando las arcas nacionales, cómo están dejando los fondos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Eso se sabe cuando se llega a una posición de poder y ahí se hace una especie de inventario, auditoría, y es donde el nuevo gobernante con su equipo dice, la situación está así. Nos han dejado un país de esta manera. Hemos encontrado tanto dinero. Hemos encontrado que las cosas están de esta manera. Y es ahí, recién ahí, y de esto Belmont habla bastante, es recién ahí que se toman las determinaciones técnicas que se tienen que tomar según lo que uno está encontrando. Eso es necesario saber y todos los amigos que siempre nos están sintonizando debemos de saber. Son las 9:33 p.m. José Gerí, efectivamente, está a un paso de largarse, pero por ahí ya nos han dicho cómo se va a largar si se tiene que ir a Chayapalca, ¿no? Bueno, en realidad tiene que salir de la presidencia de la República, que ya no da más. Y los principales medios de comunicación de la vertiente caviar y los otros principales medios de la vertiente ultraderechista se han puesto de acuerdo y han señalado que ya hay suficientes votos para poder decir que es inminente la salida de José Gerí. Otros son un poco más prudentes y no dicen inminente, pero sí dicen altamente probable la salida de José Gerí de la presidencia o de la encargatura de la presidencia. Otros titulares incluso están sacando de esta manera. El último día, la última noche que José Gerí duerme en Palacio de Gobierno. Y hasta de manera irónica, ¿no? ¿A qué chica habrá invitado a pasar la última noche? Bueno, esa es una broma nada más, ¿no? A estas alturas Gerí llegue a invitar a una señorita a su alcoba de Palacio de Gobierno, ya sería el colmo, aunque todo es posible en nuestro Perú. Pero sí, está a un paso de salir de ese puesto laboral en que el Perú lo ha colocado, bueno, primero como congresista, y de ahí se ha saltado un salto de garrocha con la ayuda del pacto mafioso para llegar a ser presidente del Perú. Está a un paso de irse, pero el gran problema o el gran signo de interrogación es ¿quién va a asumir de ahí, de ahora en adelante? Ya se cantó bastante el nombre de la señora Mari Carmen Alba, se ha cantado bastante, pero ahora resulta que tampoco ella sería la favorecida. Pero un gran sector de la prensa que analiza y ve los huecos y los vericuecos de por dónde va a ir los votos o las decisiones, sí, están de acuerdo que va a ser Mari Carmen Alba la agraciada, si cabe este término, de llevar adelante la conducción democrática de ya pues sería que cuántos meses, marzo, abril, mayo, junio, hasta julio. Bueno, pongámosle 5 meses la conducción democrática, entre comillas, del país. ¿Será Mari Carmen Alba la destinada a hacerlo, la que le puso cara fea a Pedro Castillo, la que lo trató al presidente profesor como si fuera cualquier cosa de una tan despectiva? Ella va a ser la premiada para ser presidenta, si se puede llamar a eso un premio. Bueno, ¿qué impresión te da a ti, Nélida?
sobre lo que podría darse el día de mañana. Adelante, Nélida. A ver. Ah, ya, ¿me escuchan? Ya, mira, eso es algo de que es inminente, como dicen, ¿no? Que es la salida de Gerí, se tiene que dar porque no es posible que se conserve más, ni un minuto más de esta persona que ha dado mal ejemplo al pueblo y que no ha respetado en lo absoluto a la integridad, ¿no? Que él representa como la máxima autoridad, ¿no? Aunque es un encargado. A pesar de eso, él tenía la posibilidad de, pues, de demostrar que puede ser una persona decente, pero ya demostró sobradamente que no lo es. Sea quien sea que asuma, si asume esta señora, Mari Carmen, yo creo que Gerí tiene que salir, y si Mari Carmen Alba asume, pues el pueblo se va a encargar también de sacarla, porque estos señores no representan nada al pueblo. Lamentablemente, ahorita no se puede ya ver quién puede asumir la presidencia, ¿no? ¿Quién puede asumir, ¿no? En todo caso, en el Congreso deberían hacer una sesión para poner otras personas que no estén involucrados en tanta corrupción, ¿no? No sé, ahorita no se ve. Yo miraría tal vez a Jaime Quito, podría decir, o a los 5 congresistas que no votaron por la vacancia del presidente Castillo. Yo los vería que ellos podrían, uno de ellos, representar hasta el 28 de julio. Sí, prácticamente por ahí también van algunas propuestas alrededor de Jaime Quito, pero el problema es de que tienen que votar por él, sus otros colegas, los otros congresistas tienen que votar por él, y parece que por Jaime no necesariamente va a ser el punto de reunión de fuerzas, de votos de diversos partidos que se necesita para llegar a un consenso y llegar a establecer la nueva mesa directiva, si es que ese es el procedimiento, claro, ¿no? En fin, pero lo cierto es que Keiko Fujimori ya ha vuelto a decir una y otra vez que él va a defender a José Gerí porque, según ella, está defendiendo la estabilidad, está defendiendo que no se altere mucho el tema político y que, bueno, todos transcurra en paz. Para ella, la paz social, la paz política, significa mantener a Gerí. Si hasta sus aliados, sus amigos o colegas más cercanos de ese sector de la derecha, como el señor Rafael López, ya prácticamente le ha declarado la guerra a Keiko Fujimori y ha dicho pues que no, que ellos sí apuestan por expulsar a Gerí, sea mediante censura o sea mediante vacancia, quieren que Gerí se vaya. ¿Quién ha dicho? Renovación Popular. Igual los otros señores de Avanza País, igual los otros señores de los partidos que están ahí en el pacto, en la cúpula, ¿qué van a decir? Pues que van a apoyar a Gerí. Keiko se está quedando solita. Bueno, con Somos Perú, que es el partido de Gerí, que también lo está respaldando, pero ahí hay una especie ya de división dentro de Somos Perú, ¿no? El mismo candidato George Forsyth, Harold es el papá, George Forsyth, ha tenido que salir porque es candidato y quiere llegar a la presidencia, ha tenido que decir que se vaya a Gerí, pero su propio partido es el que está diciendo que no, que todavía se mantenga, que no es posible que se le saque de esa manera. Bueno, contradicción entre el candidato presidencial de un mismo partido con la gente, con los representantes de su propio partido en bancada en el Congreso. Imagínate, Nélida. Y bueno, pero José Gerí sí está a un paso de ser expectorado de ese alto cargo que es la más alta magistratura, como es la presidencia de la República. Amigos de Ágora Popular, y bueno, y el tema de Chancay, vamos a tener que compartir el día de mañana ya con
un invitado que vamos a tener y que, bueno, el día de hoy no ha podido porque también a última hora le avisé, ¿no? Vamos a ver si lo tenemos el día de mañana. Y el día de mañana, atención, en la transmisión central de Ágora Popular, que es desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, vamos a tener en el ruedo principal de Ágora Popular la presencia de el doctor Daniel Barragán Coloma, secretario general nacional del Partido Cívico Obras, candidato a la vicepresidencia, miembro de la plancha de Obras, donde está Ricardo Belmont y la señora Irene Janco. Y también candidato a la Cámara de Senadores con el número 1, Daniel Barragán, quien también fuera ministro de Defensa durante un tiempo breve en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Daniel Barragán estará mañana con nosotros en el Ágora Popular y usted no puede perderse la oportunidad de conocerlo y quizás por ahí realizarle alguna pregunta o alguna interrogante. Eso el día de mañana. Y el 6 de marzo, Ricardo Belmont en la Plaza de San Martín, el gigantesco meeting que se va a desarrollar ese día allí con todos los ciudadanos de Lima y también de las regiones del Perú. Nélida, tus palabras ya en esta parte final del programa. Muchas gracias, Raúl, por este espacio brindado. Saludos a todos nuestros hermanos de Ágora Popular y también a nuestros hermanos espartanos. Que mañana estemos todos presentes, nos movilicemos de todos los distritos para acompañar a nuestro líder, también vicepresidente de la República del Perú, con la venia del pueblo peruano, así será. Y quien estará mañana, pues, en el Ágora Popular. Todos debemos movilizarnos para acompañarlo a Daniel Barragán Coloma, el vicepresidente del Partido Cívico Obras o vicepresidente para la República del Perú. Así es que, hermanos, sin nada más que decirles, les agradezco mucho por su tiempo brindado y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, gracias a ti, Nélida, por darte el tiempo de compartir estos momentos y hacerlo con todos los amigos que están en la sintonía de Ágora Popular. Nélida Calla Ríos es candidata a la Cámara de Diputados con el número 22, los dos patitos. Cámara de Diputados número 22 por la ciudad de Lima. Nélida Calla Ríos postula por el Partido Cívico Obras. Gracias a todos ustedes también, amigos. Nos retiramos hasta el día de mañana. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta entonces. Permiso.